Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si son fans de las historias de amor que cruzan fronteras y de esas parejas que incluso separadas, siguen dando de qué hablar. Prepárense porque vamos a hablar de dos nombres que, cuando se juntan, encienden las redes y la imaginación de miles, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí han oído bien. Juntos de nuevo y nada menos que en Italia, aprendiendo italiano. ¿Se imaginan la escena? Unos momentos atrás me encontraba revisando las últimas noticias del mundo del espectáculo, como siempre, buscando ese chisme jugoso, esa información que nos haga sentir un poco más cerca de nuestras celebridades favoritas. Y de repente, ¡zas! Me topé con esto. Unas imágenes, unos rumores que parecían demasiado buenos para ser verdad. Pero cuando las cosas vienen de fuentes que solemos confiar, y cuando la evidencia empieza a acumularse, es difícil no prestarles atención. Y créanme, esta vez la evidencia es bastante intrigante. Sabemos que Demet Özdemir es una de las actrices turcas más queridas y talentosas, y Can Yaman, bueno, es el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, especialmente en Italia. Sus caminos se cruzaron hace un tiempo, y la química que desprendían en pantalla, y la que parecía haber fuera de ella, dejó a muchos con la esperanza de que fueran más que simples compañeros de trabajo. Si bien, como saben, cada uno ha seguido su camino profesional y personal, parece que el destino, o quizás una muy buena oportunidad, ha decidido reunirlos de nuevo. Y lo más sorprendente es el contexto, una clase de italiano. ¿Qué significa esto? ¿Es solo una coincidencia? ¿Están trabajando juntos en un nuevo proyecto? ¿O hay algo más detrás de esta coincidencia italiana? La verdad es que solo con la idea de verlos compartiendo tiempo y espacio, y además aprendiendo un nuevo idioma juntos, ya se me eriza la piel de la emoción. Así que si te gusta el drama, la intriga y las historias de celebridades que te hacen preguntarte, ¿qué estará pasando realmente?, te invito a que te quedes conmigo hasta el final de este vídeo. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que le des al botón de suscribirte y actives la campanita. Así no te perderás ninguna de nuestras actualizaciones, ningún chisme jugoso, ninguna historia fascinante. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora adentrémonos en el meollo del asunto. Las noticias comenzaron a circular con fuerza hace unas semanas, con unos avistamientos que parecían sacados de una película romántica. Primero se rumoreaba que Can Yaman estaba en Italia, como saben, él tiene una conexión muy fuerte con el país, de hecho, se ha convertido en un ícono allí, protagonizando campañas publicitarias y teniendo una base de fans masiva. Su popularidad en Italia es estratosférica, y no es para menos, es un encanto. Bueno, pues mientras todos dábamos por hecho que estaba allí por sus compromisos profesionales o quizás para unas vacaciones merecidas, ¡boom! Aparecen unas fotos y vídeos que lo mostraban entrando y saliendo de un lugar que, según las fuentes, es una academia de idiomas. Y ahí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Por qué? ¿Quién más apareció en la escena de esta misteriosa academia de italiano? Exacto. Demet Özdemir. Al principio algunos pensaron que era una coincidencia, que quizás cada uno estaba tomando clases por separado. Pero cuando las fotos se hicieron más claras, y se empezó a especular sobre la posibilidad de que estuvieran compartiendo el mismo espacio de aprendizaje, la emoción explotó. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y esperanzas. Imaginen la escena: Demet, la estrella en ascenso conocida por su dulzura y su talento, y Can, el irresistible galán, ambos inmersos en el aprendizaje del idioma de Dante en la tierra del arte y la pasión. ¿Qué podría estar detrás de esta coincidencia tan conveniente? La hipótesis más fuerte y la que tiene a muchos con el corazón latiendo a 1000 por hora, es que están preparándose para un proyecto juntos. Y no cualquier proyecto, sino uno que los uniría de nuevo en la pantalla, y qué mejor lugar para preparar algo así que en Italia, donde la fama de Can es inmensa y donde la audiencia italiana adora a ambas estrellas turcas. Podría ser una serie, una película, incluso una colaboración para una campaña importante. Italia se ha convertido en un escenario clave para las producciones internacionales, y el hecho de que ambos estén allí, aprendiendo italiano, suena a una preparación muy específica para algo de gran envergadura. Piensen en las posibilidades. Si vuelven a trabajar juntos y si este trabajo implica que deban comunicarse fluidamente en italiano, entonces esta clase sería un paso lógico.
Y sinceramente sería un sueño hecho realidad para muchísimos fans que esperaban su reencuentro profesional. La química que mostraron en Erkencicus fue inolvidable y dejó una huella imborrable en el público. Verlos de nuevo con la madurez y experiencia que han adquirido en sus carreras individuales, y con la posibilidad de que este nuevo proyecto sea incluso más ambicioso, es algo que nos llena de expectativas. Además, la elección de Italia como destino para estas clases de italiano es muy significativa. Como mencioné antes, Kanyaman es prácticamente un rey en Italia. Su popularidad allí es masiva, y cualquier cosa que haga allí genera un gran revuelo. Para Demet, esto también representa una oportunidad increíble de fortalecer su presencia en el mercado europeo, especialmente en Italia. Aprender el idioma les abriría puertas a muchísimos proyectos y a una conexión más profunda con el público italiano. Y quién sabe, quizás esta experiencia compartida en Italia no solo sea profesional, sino que también fortalezca su vínculo personal. Los rumores de un romance entre ellos en el pasado nunca se confirmaron ni desmintieron del todo, pero esa chispa que se percibía en pantalla y en algunas apariciones públicas alimentó mucho la imaginación de los fans. Imagínense la escena, ellos dos sentados en un aula acogedora, con libros de texto, aprendiendo juntos el arte de la comunicación romántica y apasionada que es el italiano. La frustración de los primeros días, las risas por los errores gramaticales, la alegría de entender una frase completa. Y todo esto con el telón de fondo de las hermosas ciudades italianas. Es un escenario digno de una novela. Y no es solo el aprendizaje del idioma lo que es intrigante. Las fotos que han circulado muestran a Demet y Can saliendo de la misma academia, a veces juntos, a veces por separado, pero siempre en el mismo contexto. Hay una atmósfera de complicidad, de trabajo en equipo, que no pasa desapercibida. Además de la posibilidad de un proyecto conjunto, también hay que considerar el aspecto personal de esta situación. Si están tomando clases juntos, ¿lo hacen por gusto? ¿Por interés mutuo en la cultura italiana? ¿O simplemente porque es la forma más eficiente de prepararse para un trabajo que los unirá de nuevo? La verdad es que sea cual sea la razón exacta, el hecho de que estén compartiendo este tipo de experiencia juntos es motivo más que suficiente para que los fans se emocionen. Pensemos en las lecciones que esto nos deja. Nos muestra que las celebridades, a pesar de su fama y éxito, también son personas que buscan crecer, aprender y mejorar. Demet Özdemir, después de haber conquistado Turquía y tener una presencia creciente a nivel internacional, decide sumergirse en el aprendizaje de un nuevo idioma. Y Can Yaman, que ya es un nombre reconocido en Italia, sigue invirtiendo en su conexión con el país y su cultura. Es un ejemplo de dedicación y ambición que deberíamos aplaudir. Por otro lado, este tipo de situaciones nos recuerdan la magia de la conexión humana. Ver a dos personas talentosas y queridas compartiendo un momento de aprendizaje, de esfuerzo y quizás de diversión, nos hace sentir más cercanos a ellos. Y si además existe esa conexión especial que muchos fans intuyen entre ellos, pues la intriga se multiplica. ¿Será este el preludio de una nueva historia de amor en la vida real, inspirada por el idioma de Shakespeare y los escenarios de Fellini? O quizás simplemente es el comienzo de una colaboración profesional que nos regalará momentos inolvidables en la pantalla. Las especulaciones son infinitas, y es precisamente esa incertidumbre lo que hace que esta noticia sea tan fascinante. Cada foto, cada rumor, cada pequeño detalle se analiza con lupa. Y nosotros como fans disfrutamos de ese juego de descubrir, de imaginar, de esperar lo mejor. La clase de italiano se convierte así en un símbolo, un punto de encuentro para la esperanza y la expectativa. Y si nos ponemos a pensar en qué tipo de proyecto podría ser, las posibilidades son abrumadoras. Una comedia romántica ambientada en las bellas costas italianas, un drama intenso con giros inesperados, o incluso una aventura épica. Lo importante es que, de alguna manera, sus caminos vuelven a cruzarse, y lo hacen de una forma tan intrigante y con tanto potencial. Por ahora, solo podemos seguir observando, especulando y, por supuesto, deseando lo mejor para ambos. La verdad solo la saben ellos, pero el hecho de que estemos hablando de esto, de que la noticia haya capturado la atención de tantos, demuestra el poder de su carisma y el impacto que tienen en la audiencia. En resumen, mis queridos seguidores, tenemos a Demet Özdemir y Can Yaman juntos en Italia, aprendiendo el idioma italiano.
Las razones exactas aún son un misterio, pero las posibilidades son emocionantes: un posible proyecto profesional juntos, una colaboración que podría ser histórica, o quizás, solo quizás, algo más personal que fortalezca su conexión. Sea cual sea el motivo. Esta noticia nos regala un capítulo más en la fascinante saga de estas dos estrellas. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contarles todos los detalles que vayamos descubriendo. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis y de esta dosis de intriga sobre Demet y Can. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que están preparando un proyecto juntos? ¿Qué tipo de papel les gustaría verlos interpretar? ¿Qué otras teorías tienen sobre esta coincidencia italiana? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido, o simplemente les ha despertado la curiosidad, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda un montón a saber qué contenido les gusta más. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de más noticias, análisis y secretos del mundo del espectáculo, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta la próxima.